Hoy es Viernes Santo. La obra de la redención se ha mostrado al mundo a través de la figura de Jesús y a través de la figura de María. María no fue simplemente una espectadora en el Calvario, no fue solamente la madre que sufrió viendo a su hijo, sino es la mujer que sufrió la pasión unida a su Hijo Jesús. La unión de los dos corazones, la unión entre el Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón de Jesús, es una unión mística. Y por lo tanto de esa unión mística se sigue que María sentía los mismos martillazos, las mismas heridas, la misma crucifixión, la misma muerte que sufrió Jesús. Sentía y sufría lo mismo, no una apariencia, lo mismo, por la unión mística de sus corazones, martillazos místicos reales, heridas místicas reales, no en la imaginación, crucifixión mística, muerte mística. María murió místicamente al pie de la cruz. Por lo tanto, ella es la corredentora. El sufrimiento místico de María fue el precio de la salvación de los hombres. Fue el precio del rescate del pecado. Es el precio de las almas. María al pie de la cruz ofrecía al Padre Celestial sus dos corazones unidos, el de ella y el de Jesús, heridos y aplastados por el dolor. El dolor en Jesús, que era físico, el dolor en María, que era místico. Dolores físicos, dolores místicos, dolores espirituales. Eso es la obra de la redención. Y ninguna otra ofrenda es capaz de obrar la redención del género humano. Esta sola ofrenda que hizo María al pie de la cruz. Ningún otro sacrificio podrá jamás igualarse al de María y al de Jesús en el Calvario. No hay otro sacrificio que obtenga lo que obtuvo eso. Esa ofrenda, ese sacrificio suplió, reparó, satisfizo a la justicia divina. La sangre del Sagrado Corazón de Jesús se unía a las lágrimas de sangre del Inmaculado Corazón de la Virgen María, y las dos goteaban por el suelo realmente y producían el perdón de los pecados, las dos sangres. Por las dos sangres hemos sido rescatados, comprados. Por esas dos sangres, Dios da el perdón de los pecados.
La obra de la redención fue la cruz, con todos sus sufrimientos espirituales, místicos y corporales. María está junto a su Hijo en la cruz para completar con su dolor místico y con sus lágrimas de sangre la obra de la redención. Y sin ese dolor místico y sin esas lágrimas de sangre de María, no hubiera sido posible ninguna redención. Es la importancia de la mujer en el plan de salvación del Padre. Jesús sin María no podría redimir al género humano. Se redime a la humanidad, son dos los que redimen, Jesús y María, porque así lo quiso el Padre y no hay otra razón. Y lo quiso el Padre desde toda la eternidad. Por eso preparó a la Virgen María, la creó divina, imposible de que pecara ese ser divino. Por eso María no tuvo que ser redimida de forma preservativa, como dicen los teólogos. Dios la creó para la redención del género humano. Es la importancia de la mujer en el plan de salvación del Padre, porque la humanidad perdió la guía original en la primera pareja. Y Dios se ha hecho guía, haciéndose hombre en su Hijo y por una mujer, María. Y por tanto, Jesús y María es la pareja divina que debe seguir toda alma en esta tierra. Porque la primera pareja falló y Dios puso otra pareja, la Virgen María y Jesús, para que las almas siguiesen, imitasen a esa pareja divina. Y por eso la corredención de María, lo que llaman los teólogos la redención subjetiva, la objetiva es en el Calvario, la corredención de María, la subjetiva, que es aplicar los méritos de la pasión y muerte del Redentor a cada una de las almas de los hombres en cada tiempo, esa aplicación, María comenzó su obra de corredención una vez que el Señor ascendió a los cielos. En la ascensión del Señor, ahí comienza la obra de María, la obra corredentora. Ahí comienza a aplicar los méritos del Redentor en cada alma. Ella se convirtió ahí en la medianera y en la abogada, porque María ha sido constituida por Jesucristo madre de todos los hombres, es lo que hemos leído en el Evangelio. Mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, madre espiritual de todos los hombres. Por eso la importancia vital de las apariciones marianas no se pueden despreciar porque son la obra de María en el mundo desde hace 20 siglos como corredentora. Ahí comienza su corredención. Tú sales del pecado solamente por María, no por Jesús, por ella, porque fuiste una aparición. Es la obra
de la mujer. Ella es madre espiritual de todos los hombres y por tanto tiene la misión, al ser madre espiritual, al engendrarte a la gracia, tiene la misión de aplicar a cada alma de todos los tiempos los méritos de Jesucristo, que Cristo ganó en la cruz, es decir, te da las gracias. Eso es ser medianera de todas las gracias. Y es la abogada de todos los hombres, porque María como medianera es como un pasillo santo y separado y sagrado entre el corazón de Jesús y toda la tierra. Ninguna gracia viene a la tierra más que a través de este pasillo. Las gracias que Dios te da en tu vida espiritual vienen a través de la Virgen María y no vienen directamente de Dios a ti, pasan por las manos de la Virgen. Cada gracia que Dios desea para el mundo pasa para cada alma, es mediada a través del Inmaculado Corazón de la Virgen María, porque ella es la mediadora. Cristo es el mediador entre el Padre y los hombres. María es la mediadora entre los hombres y su Hijo. Y como abogada, ese pasillo que es María es un pasillo de dos sentidos. Cada oración y cada sacrificio que cualquier alma da a Jesús, primero pasa por el corazón de la Madre y dentro de la llama de su corazón, la Santísima Virgen purifica cada petición y sacrificio antes de enviarlo al corazón de su Hijo, porque ella es la abogada de los pecadores. Porque si tú presentas tus oraciones y sacrificios a Jesús, te las va a rechazar por ser Jesús lo que es. Con María, ninguna oración y ningún sacrificio lo puede rechazar el Hijo. María está redimiendo al mundo con sus apariciones y lugares de aparición. No se pueden despreciar quien las desprecie, no se pueden salvar ni santificar. Son necesarias para la salvación. Por lo que es la Virgen María, no es una espectadora en el Calvario. Es la Madre Espiritual. Y por ser Madre Espiritual, por ser ella Madre Espiritual de todos los hombres, es la Señora de todos los pueblos. Porque si la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia no solamente es lo místico, la Iglesia es lo espiritual. La Iglesia es la comunidad de los pueblos, una comunidad espiritual. ¿Cómo se forma esa comunidad espiritual? Porque María es madre espiritual de cada hombre, lo engendra la gracia y los hombres forman las comunidades, los pueblos, las naciones, las familias. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, por ser Cristo el Redentor, y es una comunidad de pueblos, por ser la Virgen María, madre espiritual de cada hombre, y por tanto, señora de todos los pueblos, reina de todos los pueblos.
por ser la Virgen la corredentora, la medianera y la abogada. Estas cosas no se predican y son la verdad. La naturaleza humana se opone a la cruz. Todo hombre se opone a la cruz. A nadie le gusta la cruz. Todos quieren evitar cualquier sufrimiento. Pero quien desea amar más a Dios tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Pero seguirlo abandonándose en Él, que es lo que cuesta. Porque seguir a Jesús lo siguen muchos, pero según su manera intelectual, humana, carnal. La cruz es vaciar el corazón de sí mismo, del amor propio. Ese desprendimiento, ese abandono de sí mismo, esa negación de sí mismo, eso es la cruz. Porque eso es lo que cuesta. Pisotear tu amor propio, destruir tu voluntad humana. Te cuesta y nunca lo haces. La cruz es colocar las necesidades de Dios antes que las de los demás y las tuyas. La cruz es lo que Dios pide, lo que Dios desea, lo que Dios necesita de tu alma. Y estamos en tiempos muy graves y Dios necesita de las almas que le den un sí incondicional. No un sí hoy y mañana un no. Que se dispongan para agradar al Señor en todas las cosas de su vida. Por eso el progreso espiritual se hace en la cruz de cada día, haciendo solamente aquello que Dios te pide y solamente aquello, porque eso es la cruz. En la cruz no hay voluntad humana, solo está la voluntad divina. Desaparece la voluntad humana. Si tienes un capricho, no estás en la cruz. Si vives tus deseos, no estás en la cruz. Para estar en la cruz, para santificarte, tienes que pisotear tu voluntad, crucificar tu voluntad humana. Porque se vive para hacer lo que Dios quiere. Y se ama para dar la voluntad de Dios, eso que Dios quiere, a los demás. El alma está llamada a la unión con la voluntad de Dios. Una unión en la cual desaparece su propia voluntad humana para que solamente reine en ella la voluntad divina que tú no sabes lo que es. Y si te preguntas qué es la voluntad de Dios, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Aquella alma que no busca la voluntad de Dios, aquella alma que no acepta la voluntad de Dios, es un alma que se sale del camino, del sendero seguro que lleva a la salvación y a la santificación. Hay que buscar la voluntad de Dios en concreto para tu vida, no la general que dan los mandamientos de Dios o la general que puedo tener en la oración, lo concreto para tu vida. Porque no hay que decir que hago esa cosa buena con mi voluntad humana y porque es buena, Dios lo va a querer. Eso es falso. Hay que hacer lo que Dios quiere, no lo que yo entiendo que es bueno.
que son cosas diferentes. Por eso cuesta entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es algo que es para ti y que Dios quiere que tú hagas. Y por eso hay que crecer espiritualmente para llegar a esta voluntad de Dios. Cuando la cruz se acepta, el alma alcanza la paz, está en la paz espiritual, porque ninguna paz viene sin cruz. Ninguna paz viene dando una vuelta al Calvario, solo persiguiendo la gloria, la resurrección, pero sin cruz. No se puede resucitar sin abrazarse primero a la cruz, sin crucificar la propia voluntad. No puedes tener paz en tu alma si no hay un sacrificio en tu vida, si no hay un desprendimiento en tu vida, si no te niegas en algo, no hay paz al corazón. Será una falsa paz. Crucificar la propia voluntad es despojarse del amor propio, es no desear nada para sí mismo, sino solamente poner el deseo en Dios y en los demás, en complacer a los demás, en tener compasión por los demás, en darles a los demás, porque eso es el amor. El crucificar la propia voluntad, el amor propio, al crucificar este amor propio, la cruz se convierte en amor divino. Donde no hay amor propio, está el amor santo y divino. Donde hay amor propio, no hay cruz. No hay amor verdadero a Dios ni al prójimo. Donde está la cruz, donde está el dolor, está el verdadero amor. Esto no se entiende. Porque no se entiende. La cruz es amor. Y hay que entender esto para profundizar en Dios. La cruz es amor. El dolor es amor. La cruz es amor, pero muchas veces la cruz es agridulce. Jesús mismo rezó para que pasara de él ese cáliz, porque la cruz es agridulce, es amor y es dolor. Y no se pueden separar. La cruz es el amor del Padre, lo que quiere Dios, y en ese querer de Dios hay un dolor en la vida, siempre. Cuando Dios te da una voluntad, vas a encontrar un sufrimiento, un sacrificio, un dolor, un martirio, siempre. Toda voluntad de Dios viene de esa manera. Y si no hay dolor, esa voluntad es falsa. La cruz es amor, pero muchas veces es desconcertante. Humanamente nadie ve el plan de Dios en un dolor, en un sufrimiento, en una enfermedad, en algo que me pasó, en un revés. Nadie ve la voluntad de Dios. Nadie entiende la voluntad de Dios en ella, porque la cruz es desconcertante. No la puedes medir con tu cabeza. Es como es. Y si la aceptas, entra en tu alma y te libera y te santifica y te transforma ese dolor. En la cruz está el diseño maestro para cada momento presente en la vida de cada alma.
el diseño maestro, lo que Dios quiere de ti, cómo Dios ha planeado, ha programado tu vida. La cruz humanamente es una derrota, es un fracaso. El hombre carnal es lo que ve, pero el hombre espiritual ve en ella una victoria. Es una victoria contra el mal, contra los enemigos del alma. Por eso Dios usa algunas veces la cruz para corregir a un alma, para que ese alma salga de sus ideas, de sus sentimientos, de sus planes. Y de esta manera la cruz vence a los pecados que el alma tiene. Dios te envía la cruz, un sufrimiento, lo que sea, para que salgas de tu pecado. La cruz es para corregirte, que vas mal por tu camino y te manda un sufrimiento. Otras veces la cruz reorienta al alma o la regresa al camino recto, la hace despertar del sueño que tiene, la reorienta. Y muchas veces un alma recibe una cruz para que otras almas puedan beneficiarse. Cuando un alma imita a Jesús, ofreciendo sus sufrimientos por los pecadores de los demás, por los pecados de los demás, está en una cruz que es amor, en una cruz que es beneficiosa para los demás, que es una gracia para los demás, una cruz que es amor al prójimo. Por eso ofrece tus sufrimientos, ofreces tus cruces, tus enfermedades al Señor para que otras almas se aprovechen de eso. Donde está la cruz está el amor. La cruz es amor, amor santo, amor divino, amor que saca al hombre de su pecado para centrarlo en Dios, para que lo alabe, para que lo ame, para que lo adore, sobre todas las cosas. Y amor que en el dolor da al prójimo un amor, una bendición, un beneficio espiritual. Cuando el alma acepta su cruz y ofrece su sufrimiento por los pecados de los hombres, Dios puede entonces acercarse al pecador con más gracias para que se pueda convertir. La importancia de la cruz, del sufrimiento, de la enfermedad. No es vano lo que sufres, no es vano tu enfermedad, no es vano. No está la vida en que estés bien, en que busques la salud continuamente. Está en la vida en hacer la voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios sea una cruz en tu vida, un martirio en tu vida, un sacrificio en tu vida. Esto no se entiende. Por eso la cruz convierte a los pecadores. Un alma que se hace víctima, que se une a la víctima del Calvario, es un alma que consigue gracias para los pecadores, que salva, que santifica. Por eso son corredentores las almas víctimas. Se arrancan las gracias de Dios cuando el alma está en su cruz. ¿Quieres que tus hijos se conviertan? Ponte en cruz por ellos. Arranca una gracia de Dios para que tus hijos se conviertan poniéndote en la cruz. Y no hay otra manera.
de convertir a los familiares, a los hijos, a los amigos que se han perdido. No hay otra forma. Une tus sufrimientos a los de Jesús y a los de María, al pie de la cruz. Siempre hay que ver en la cruz la victoria de Cristo, siempre. Y por eso es necesario aceptar todas las cosas como venidas de la mano de Dios, sin cuestionar nada, sin quejarte, sin excusarte, porque así se acepta la voluntad de Dios, aunque no entiendas esa voluntad de Dios. No tienes que desdeñar la voluntad de Dios porque estás sufriendo, porque tienes un problema, porque el fin de tu vida es conformarte con la voluntad de Dios, así no comprendas en toda su totalidad qué significa ese conformarme con lo que Dios me envía si me están enviando un sufrimiento. El amor es dolor, el dolor es amor. La cruz es amor, es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es un dolor en tu vida. Porque en este mundo, lo entiendas o no lo entiendas, cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuando vas a hacerla, se levantan demonios por todas partes. Y te aparece cualquiera que te va a impedir hacer esa voluntad de Dios. La cruz es un amor, porque es la voluntad de Dios para ti. Y en esa voluntad de Dios hay un dolor, hay un sufrimiento. En la medida en que el alma se rinda a las cruces en su vida, en esa medida se está dando a Dios todas las iniquidades, todas las faltas y fallas en su vida. En la medida en que te rindas, en que te sometas, en que aceptes la voluntad de Dios, en esa medida estás expiando todos tus pecados, estás quitando todo purgatorio. Porque en la voluntad de Dios está todo. Es el amor y el amor quita multitud de pecados. En la medida en que te rindas a la voluntad de Dios, en esa medida Dios te ayuda con sus gracias y te vuelves más perfecto en el camino espiritual. La cruz es amor porque transforma al alma en amor, la lleva a la perfección del amor, la lleva a vivir solo para Dios y para el prójimo. El alma sale de sí misma, ya no se ve a sí misma, ya no busca sus quereres, sino que siempre está pendiente de las cosas de Dios. La entrada al corazón de Jesús se abrió en la cruz. Por el dolor cuando la espada traspasó su costado, el amor y la misericordia del corazón de Jesús se derramaron sobre la humanidad. En el dolor, el amor. Por eso la cruz es amor, el dolor es amor y el amor es un dolor. El amor a Dios y al prójimo te tiene que llevar a un dolor, a un desprendimiento, a un vaciamiento,
a una negación de ti mismo. Porque si buscas al prójimo para que el prójimo te dé algo, ya no lo estás amando. Porque lo buscas con interés. No lo buscas con amor de caridad, con amor de víctima, con un amor en la que pides a Dios gracias para tu prójimo, sino que buscas tus intereses para ti mismo. El amor es el dolor, porque te lleva a una entrega, a una renuncia, a una negación de ti mismo. Y el dolor es amor. El sufrimiento ofrecido a Dios por los pecados de los hombres lleva siempre al alma a un amor más perfecto, más completo, más unitivo con Dios. Mientras más sacrificios haga un alma por Dios y por el prójimo, más alcanza el amor, más ama. Cuanto más sufras, más amas. Cuanto más entregues, más amas. Y mientras más se ama, más el alma está unida a Dios, sin amor propio, sin voluntad propia. Está en su cruz, en su negación de sí misma, está en su nada. Y no hay ningún movimiento contrario, está en la paz, a pesar de que haya un dolor, está en la paz, está en la tranquilidad. Y si ese amor es profundo, es un amor crucificado, un amor redentor, entonces las virtudes se consolidan en el alma y el alma está fuerte en la vida espiritual. Un alma está débil en la vida espiritual porque no tiene cruz, porque no se sacrifica, porque no se niega, porque no abraza el dolor. No se ama a Dios solo con los labios, ni se ama a Dios solo con la mente. Se ama a Dios con un corazón todo convertido, todo purificado, todo Él entregado a la voluntad de Dios.